Continuamos hablando con Sergio Mozzano, el cual es un productor del Cenepol, y en este programa nos va a mostrar y a describir cómo ellos trabajan con las distintas pasturas en su campo que está en Salto Encantado, Misiones. Bueno, básicamente teníamos potreros de la grama loca, pasto estrella comúnmente, que hoy es uno de los días más difíciles de visitar el campo. Sabemos que estamos atravesando una sequía con varios focos de incendio y donde vemos los pastos crujientes de seco. Y bueno, más nos hace darnos cuenta que venimos trabajando con las pasturas de corte, como también las pasturas de pastoreo rotativo que hemos incorporado, provenientes de los elefantes, que son los que mejor se subsisten a estas épocas de carencia de lluvia. Trabajamos el capiazú para corte, todavía no estamos haciendo silos de él, pero sí estamos haciendo nuevas plantaciones con la intención de hacer silaje para reserva invernal como también para reservas de épocas de sequía. Hoy la ganadería con estos cambios climáticos debe prevenirse no solo de las heladas y los inviernos como fue siempre, sino también de los largos y continuos procesos de sequías que tenemos. Entonces vemos en el capiazú, en el botón de oro, vemos en la moringa que queremos incorporar, cosas que podemos almacenar con muy buen éxito, tanto en proteínas como en calorías para esas épocas. Y también tenemos el curumí para pastoreo rotativo, que es una pastura con muy buena proteína, es de la familia de los elefantes, muy buen rebrote y fundamental para todas las categorías, ya sea lechera o categorías de recría, que uno necesita buena proteína para el buen desarrollo. Contanos un poquito el curumí. Hemos recorrido distintos sectores del campo, como decís vos, tenés plantado, pero más como nada como semillero, ¿no es cierto?, con un potencial muy grande. Contanos un poquito cuál es la historia del curumí y cómo se lo maneja. Bueno, el curumí y el capiazú los incorporamos directamente de viveros credenciados brasileros y lo introdujimos en plena sequía. Tuvimos 3 años continuos de sequía, nos costó muchísimo la reproducción principalmente del curumí, que es más delicado. El capiazú por ahí es un poco más rápido y más resistente a eso. Pero bueno, venimos en este momento, están pastoreados, están, digamos, bajo sequía, pero sí vienen generando buen volumen y la idea es multiplicarlo más. ¿Cuál es la diferencia entre un elefante Panamá, que tenés también, que es el que INTA hace muchos años, ya más de 30, 40 años, promocionó mucho como pasto de corte, y el capiazú? ¿Cuál es la diferencia en nutritiva y de manejo? Bueno, en primer lugar la diferencia se da en la cantidad de toneladas hectárea año que vas a obtener de uno y otro. Es mucho más agresiva la producción del capiazú. Es una pastura mucho más eréctil, es difícil ver una caña caída. Se mantiene más verde, principalmente la base de los tallos y las hojas en las bases. Se mantiene más, tuvimos plantaciones una a la par de la otra para comparar y ves la caña caída del Panamá o la caña ya seca, la hoja seca de abajo, y el otro es todo verde, mucho más productivo, digamos, en volumen y tiene más hijos de abajo, salen más macollo, es más el volumen de pasto que cosechás en una hectárea, indudablemente. Pero ¿ustedes cómo manejan esto? ¿Cuál sería lo ideal? Vos me dijiste, bueno, sufrimos 2 años y medio de sequía, transpiramos, pero ganamos un montón de experiencia. Pero en años, entre comillas, no sé si hay alguna vez un año normal, porque ya son años promedio. ¿Cuál sería lo ideal en la época de plantación de estas especies,
tanto el capiazú como el curumí, y cuál sería la recomendación para campos como el de ustedes. No hay recetas para el manejo del mismo. Bueno, el curumí es hacerle un pastoreo rotativo. Si el animal está mediodía o un día, es suficiente no tenerlo más tiempo que eso para que no esté rompiendo la plantación ni bajándola más de lo necesario, porque a diferencia de otros elefantes, él permanece con la caña y vuelve a salir la hoja. Y son hojas desde la base hasta arriba que repone y el animal vuelve a comer siempre la hoja. Si permanece más tiempo, baja caña y eso cuesta, claro. Entonces hay que ser muy intenso en la rotación, y está más o menos en un periodo normal de 14 días la rotación. Depende obviamente del factor climático, lluvia y temperatura. Y el capiazú es un pasto que si se va a cortar y dar de comer fresco, que es una de las alternativas por la cantidad de volumen que le sacamos a 1 hectárea, podemos mantener muchas vacas, permitiendo incluso en la tarea sanitaria de dejar descansar los potreros por tema garrapata, retirás el animal y lo tratás con corte fresco que no necesita estar ensilado. Ese corte puede ir desde los 70 hasta los 100 días de rebrote en cualquier uno de los estados. Ahora, si lo vamos a ensilar, por factor humedad debe superar los 90 días, 90, 100 días para que no tenga exceso de humedad. El exceso de humedad también es corregible con algo de maíz molido o con otras pasturas secas. Se puede corregir y ensilar antes, y así la necesidad lo obliga por época del año, tiempo o necesidad. Vos trajiste, cuando vinimos hasta el campo, una suplementación. Me gustaría que nos comentaras un poco con qué estás suplementando y de qué manera. Sí, nosotros básicamente lo que hacemos es una alimentación al rumen del animal para que las bacterias ruminales durante todo el año se mantengan su multiplicación en forma normal y asistida, óptima, digamos. En épocas como esta, donde tenemos pastos secos, en inviernos lo mismo, o donde los pastos que están comiendo son duros, la digestibilidad es mucho más difícil y el aprovechamiento de los nutrientes que esos malos pastos tengan también. Entonces, alimentar el rumen del animal es una cuestión que ayuda mucho, y nosotros lo vemos en el estiércol del animal, cómo está haciendo la digestión. Si ese animal digiere mejor, come más y convierte mejor. ¿Qué le colocas a ese, digamos, alimentador del rumen? Y bueno, junto con la sal que damos los minerales, damos el Nitrum 24, que es la urea protegida, damos algo de espeller de soja, maíz, y también un poquito de tierra de diatomea como un desparasitario interno, y polvo de hueso.